Secundaria tercer grado. Matemáticas. Turing. Conflictos, espías y matemáticas. Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Mi nombre es Leslie Mendívil y... Leslie, ¿ya está lista la videollamada? No, maestro Alberto. Saludos cordiales, alumnas, alumnos. Soy el maestro Alberto Lange y para esta ocasión se tiene una sesión especial porque nos acompaña una figura intelectual de primer nivel. Maestro, se le nota tan emocionado que debe ser una persona muy importante. Así es, Leslie. Podría decirles todas las aportaciones. Sin embargo, les adelanto que él ayudó a salvar miles de vidas con el uso de las matemáticas. Su nombre es Alan Turing. Y precisamente el propósito de la sesión es reconocer las aportaciones de Turing a las matemáticas. Correcto, Leslie. Para ello, se requieren los siguientes materiales: cuaderno de apuntes, lápiz o bolígrafo y goma en caso de necesitar corregir algún dato. Si se tiene discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Y ante una duda, no olviden tomar nota en su cuaderno y posteriormente corroborarlo con su maestra, maestro o compañeros de clase. Pero, maestro Alberto, ¿qué otros aportes ha realizado al mundo esta personalidad? ¿Y cuáles fueron sus estudios? ¿Cuál fue su nacionalidad? ¿Hace cuánto tiempo vivió? Ay, tengo tantas preguntas. No te preocupes, Leslie, que pronto tendrá lugar la entrevista. Mientras tanto, se exponen las razones que hicieron conocido a nivel mundial al matemático Alan Turing. Me parece muy bien. De este modo, cuando Alan Turing llegue, las alumnas y los alumnos comprenderán mejor sus aportaciones. ¿Ustedes en casa conocen la criptografía? ¿La criptografía? Me resulta un poco conocida la palabra. Creo haberla escuchado antes. ¿O era encriptar? Imagínate que estás enviando mensajes a una persona. De acuerdo. Entonces saco mi celular, lo redacto, presiono enviar y listo. ¿Qué herramienta más útil es el celular? Pero incluso hoy, los mensajes, antes de llegar a su destino, pasan por otros dispositivos. Antes de llegar a su destinatario. Ay, no, pero a ver, eso significa que otras personas pueden leer los mensajes. Si ese fuera el caso, ¿qué harías para lograr que solo la persona a quien le escribes sea la única capaz de entenderlo? Eso suena complicado, maestro, porque según expone, mi mensaje es visible para todos. Pero si con la persona que intercambia los mensajes creamos un lenguaje secreto, podría mejorar la seguridad de nuestra comunicación. Precisamente, ese es el principio de la encriptación. Como se sabe, algunos de ustedes utilizan el correo electrónico, así como los adultos emplean tarjetas de crédito o débito para comprar en comercios y por internet. Estos dos medios electrónicos cuentan con un gran sistema de encriptación en el que la información viaja por un servidor de internet que, de manera segura, traslada el contenido al destinatario final. Y así como funcionan los sistemas de encriptación. ¿Podría encriptar mis mensajes o es algo muy complicado? Interesante cuestión, Leslie. A nivel de aplicación en tarjetas o cuentas de correo, se necesita cierto nivel técnico para su ejecución. Sin embargo, una de las particularidades de las matemáticas es estar al alcance de todas las personas y ampliar nuestra comprensión. A continuación, se da un ejemplo de cifrado con un algoritmo llamado cifrado César. ¿Cifrado César? Suena interesante. ¿En qué consiste? El cifrado César
es uno de los métodos de codificación más antiguos y en realidad es muy simple. Consiste en desplazar el abecedario cierto número de posiciones. La transformación se denomina ROT-N, donde N es el número de posiciones que se desplaza y ROT significa rotar. O dicho de otro modo, las letras del abecedario se intercambian de posiciones. Veamos un ejemplo. El mensaje por enviar es: nos vemos a las 2. La persona receptora del mensaje está de acuerdo en codificar el mensaje en ROT2. Y si se observa el abecedario, se escribe el mensaje nos vemos a las 2. Como el código de encriptación es ROT2, se cambia cada una de las letras del mensaje por aquella que se encuentra 2 lugares después en el abecedario. Leslie, inténtalo. Verás que es muy entretenida. Según entiendo, la primera letra del mensaje es N y 2 lugares después está la letra O. Entonces, en lugar de escribir N, escribo O. La letra O se convierte en la letra Q y la letra S se convierte en la letra U. Con esta lógica, las siguientes letras serían X, G, Ñ, Q y la letra U. De este modo, la letra A se convierte en C y la palabra las se convierte en las letras N, C y U, mientras que la palabra 2 se convierte en F, Q y U. ¿Estoy en lo correcto, maestro? ¡Correcto! Encriptaste muy bien el primer mensaje. Es fabuloso esto de encriptar. Maestro, quisiera encriptar un mensaje para las alumnas y los alumnos. Así ellas y ellos lo pueden descifrar. Adelante, Leslie. El mensaje cifrado es U, K, I, C, O, G, O, C, R, T, G, O, F, G, G, O, E, C, U, C. El mensaje se encuentra cifrado en ROT2, es decir, cada letra del mensaje corresponde a la letra 2 lugares atrás en el abecedario. De acuerdo, Leslie. Las alumnas y los alumnos pueden apoyarse en el abecedario debajo del mensaje cifrado para resolverlo. Veamos. Adelante. Bien, ubiquen la letra U y retrocedan 2 espacios, es decir, a la letra S. En la letra K, vean que se convierte en la letra I. La letra I se convierte en la letra G. La letra C es la tercera letra del abecedario, por lo tanto se convierte en la letra A. Y la letra O se convierte en la letra N. La letra G se convierte en la letra E. Y la letra O, ya se sabe, es la letra N. Ya se sabe que la letra C es la letra A. La letra R se convierte en la letra P. La letra T se convierte en la letra R. La letra G ya se sabe que es la letra E. Y aquí hay 2 de ellas. La letra O es la letra N. Y la letra F se convierte en la letra D. La letra G ya se sabe que es la letra E. Las letras G y O ya se sabe que son las letras E y M. ¡Qué emoción! Estamos a punto de terminar. La letra E es en realidad la letra C. La letra C es la letra A y hay 2. Finalmente, solo falta la letra U, que en realidad es la letra S. El mensaje ha sido descubierto y dice: sigan en Aprende en Casa. Vaya, sí costó algo de trabajo, Leslie. ¿Qué opinas al respecto? Maestro, este mensaje encriptado puede verse difícil a simple vista, pero no lo suficiente como para encriptar una tarjeta de crédito o un correo electrónico. Lo digo porque alguna persona con buen ojo podría descifrarlo en poco tiempo. Así es, Leslie. En este caso, existen distintos niveles de encriptación, cada uno de mayor complejidad. Y como ya no tarda en llegar nuestro invitado Alan Turing, se explica a los estudiantes el sistema de encriptación más famoso del mundo. ¡Excelente, maestro! El sistema de codificación más usado en el mundo actualmente es el RSA, nombrado así por la primera letra de los apellidos de los matemáticos que lo inventaron,
Rivest Shamir Adalman. Este sistema sostiene la seguridad de los teléfonos celulares, las compras con tarjetas, entre otros casos. Pero, ¿esto tiene relación con las matemáticas? Imaginen una caja fuerte cerrada, en la cual se guarda información importante. Esta caja solo se puede abrir con las llaves correctas. El sistema cuenta con dos claves. Una de ellas es la clave pública y otra es la clave privada. La clave pública es visible para cualquier persona, mientras que la privada solo es visible para el usuario. Maestro, espere un segundo. Si la clave pública es visible para cualquier persona, ¿por qué es un sistema tan confiable a nivel mundial? Aquí es donde las matemáticas y los números primos entran en juego. Se sabe que los números primos son aquellos divisibles entre sí mismos y la unidad. Leslie, por favor, elige dos números primos cualesquiera y multiplícalos. Si multiplican 13 por 17, el resultado es 221. En este caso, el 221 es la clave pública de la caja fuerte. Sin embargo, nadie sabe qué números primos se utilizaron para obtener dicho resultado. Maestro, en un par de horas, cualquiera podría saber de qué números primos se trata, ¿cierto? Correcto, pero ¿serías capaz de encontrar los números primos que originan el número 82.919? Ahora veo. Mientras más grandes sean los números primos, mayor es el producto y por lo tanto más complicado encontrar los números primos. Las computadoras más modernas tardan años en encontrar los números primos más grandes. Por ello, los matemáticos encuentran cada día números primos más y más grandes para encriptar todas las bases de datos del mundo. Por cierto, los números primos que abren este código son mayores que 200 y menores que 300. Para ustedes en casa, se ofrece el desafío de que los encuentren. Muy bien, ya que se aprendió sobre la encriptación, estamos listos para recibir al maestro Alan Turing. Maestro, ya está lista la videollamada. ¿En serio? Bienvenido, Alan Turing. Gracias por esta cálida bienvenida. Gracias, maestro Turing. Soy Alberto Lange, ella es Leslie Mendívil y ellos son las alumnas y los alumnos de tercero de secundaria quienes siguen esta programación desde casa. Hoy tenemos el honor de realizar la entrevista con usted. ¿Le parece si comenzamos? Me da mucho gusto conocerlos y saludar a todas las alumnas y los alumnos. Claro que sí. Comencemos con la entrevista. Sí. Maestro Alan Turing, ¿nos podría hablar un poco sobre usted y su vida temprana? Con gusto. Bueno, mi nombre es Alan Mathieson Turing. Nací el 23 de junio de 1912 en Londres, cerca de la estación de trenes de Paddington. Sin embargo, a poco estuve de residir en India, pero mis padres se decidieron por un lugar más tranquilo, una localidad en la que crecí con muchas comodidades. Como dato curioso, la casa en la que nació Turing es un hotel de 4 estrellas en la actualidad. Gracias, maestro Turing. ¿Qué otro dato nos puede compartir sobre su familia? Mi padre Julius trabajaba en la administración pública de la India y mi madre, la señora Stoney, provenía de una familia de ingenieros. Esto me ayudó a tener una infancia llena de comodidades y con personas a mis servicios. Mis padres viajaban mucho a India y durante meses no los veía. ¿Es verdad que desde muy pequeño a usted le gustaba construir cosas? Sí. En una ocasión escribí una carta a mis padres con una pluma estilográfica diseñada por mí y les compartí el diagrama detallado de mi invento. También hice un prototipo poco común de la máquina de escribir y un acumulador para proporcionar energía a los faros de mi bicicleta. Eso es muy interesante. Pero díganos, ¿cómo se desarrolló el interés por la ciencia?
Well, siempre fui muy curioso, pero algo que alimentó aún más mi curiosidad fue un libro llamado Natural Wonders Every Child Should Know, que en español se traduce algo así como Las maravillas naturales que todo niño debería conocer, de Edwin Tinney, muy popular en mi época. Parece que este libro fue muy importante para usted. Fue en él donde por primera vez leí el concepto de máquina. El autor del libro explicaba el cuerpo humano como una compleja máquina que mantenía la vida. ¿Y su vida de estudiante? ¿Cómo fue usted en la escuela? The truth, no era un estudiante prodigio. Siempre iba rezagado en las clases de griego, latín e inglés. En donde sí me consideré bueno es en las matemáticas. Ahí exploté toda mi genialidad y a los 16 años ya entendía la relatividad de Einstein y me interesaba la mecánica cuántica, así que me convertí en matemático. Recuerdo con cariño a mi profesor Donald Epperson, a quien le gustaba mucho Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Pero no fue sino hasta la universidad, en el King's College of Cambridge, cuando encontré mi hogar intelectual. En 1938, después de sus estudios doctorales en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, introdujo usted uno de los conceptos claves de las computadoras actuales. ¿Nos compartiría en qué consistió esta computadora? Of course. Las computadoras en mi época eran personas, empleados matemáticos quienes realizaban los cálculos de forma repetitiva. Entonces, ¿cuál fue la computadora que usted diseñó? El diseño llamado máquina de Turing. Su propósito general era distinguir de forma automatizada las funciones matemáticas que pueden ser calculadas entre las que no. Además, la máquina podía dar lectura y escribir símbolos sobre una cinta dividida en celdas, la cual representaba la memoria principal. Y esta memoria principal es lo que conocemos como la memoria RAM de las computadoras actuales. Así es. Esta memoria grabada funcionaba por el método de dos direcciones. Esta se organiza desde un punto de vista lógico, donde la posición de cada celda está identificada por un número denominado dirección de memoria. Las órdenes ingresadas por el programador son almacenadas en la memoria de la computadora y traducidas a código máquina o binario. Esto es una secuencia de unos y ceros, y una vez procesada se dan los resultados. Así, cada orden tenía asociada la posición o dirección de memoria en la que se encontraba almacenada y la dirección de la siguiente instrucción por almacenar. Para mí, una computadora debía cumplir con dos requisitos. 1. Ser suficientemente rápido ejecutando cualquier programa. And 2. Disponer de una cantidad de memoria satisfactoria para procesar la información. Por ello, todas las computadoras construidas hasta el momento han intentado satisfacer estos mismos requisitos. Pero, maestro Turing, ¿por qué la llamó máquina universal? Porque la máquina podía pasar de ser una herramienta dedicada para una tarea a ser una herramienta destinada para otra tarea distinta. Por ejemplo, de calculadora a procesador de textos, e incluso ser un oponente en una partida de ajedrez. Además, su máquina universal fue la computadora principal a bordo de las misiones del Apolo en la NASA, que permitió la llegada a la Luna el 20 de julio de 1969.
En la sesión de hoy se conoció el concepto de encriptación y varios de sus usos actuales. Sin embargo, se sabe que en su época, maestro Turing, esta máquina tuvo fines bélicos, específicamente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue la aportación de las matemáticas en este aspecto? En 1939 regresé al King's College of Cambridge, donde me llamaron como criptógrafo para descifrar los mensajes interceptados al ejército alemán en la instalación militar de Bletchley Park, a 80 kilómetros al norte de Londres. La tarea fue descifrar los códigos de la máquina alemana Enigma. Esta máquina la patentó un ingeniero alemán a finales de la Primera Guerra Mundial para encriptar mensajes y después se vendió para encriptar transacciones comerciales. De este modo, el ejército alemán la utilizó con mejoras para la guerra y la reprodujeron. Una pregunta más. ¿Podría contarnos sobre los submarinos y los mensajes encriptados enviados? Of course. Uno de los países más castigados por Alemania fue Polonia, pero este país capturó una máquina Enigma y la modificaron para interceptar los mensajes encriptados. La llamaron bomba. Al poco tiempo, las demás máquinas Enigma fueron modificadas y por falta de recursos solicitaron a Francia e Inglaterra nuestro apoyo para descifrar los mensajes. Trabajé en una nueva máquina llamada Bomb, que pesaba casi 1 tonelada, la cual reproducía el trabajo de varias enigmas. Fue así como logré descifrar todos los mensajes encriptados de los submarinos U-boat alemanes. Entonces, sus aportaciones matemáticas ayudaron a dar fin a la guerra y reducir el número de víctimas. Se sabe que tras este acontecimiento fue galardonado con la Orden del Imperio Británico por su contribución como criptógrafo. Díganos, maestro Turing, tras incorporarse a la Universidad de Manchester, ¿en qué trabajó? Oh, allí encontré a mi amigo Max Newman. Y con el patrocinio de la Royal Society nos dedicamos a crear computadoras, pero ahora no para fines militares, sino para la ciencia. Trabajé diseñando los programas de análisis numérico para resolver con la computadora problemas de cálculo, ecuaciones, matrices, entre otras cosas. Así, mis compañeros y yo dimos vida a la computadora Manchester Mark I en 1948. Por ello, la Mark I es considerada por algunos historiadores de la informática como una de las primeras computadoras modernas. Y usted es llamado el padre de la computación. Oh, y con gusto recibo el honor. Es que fue la primera computadora electrónica del mundo con programas almacenados en la misma máquina. Después lanzamos otro modelo, la Ferranti Mark I, en 1951, una de las primeras computadoras comerciales de la historia utilizada para resolver problemas variados, tanto de índole industrial como problemas de cristalografía o de ajedrez. Pero el auténtico reto fue una computadora capaz de hacer tareas más complejas, como traducir un texto o, why not, ¿por qué no?, demostrar teoremas matemáticos. Sin embargo, se sabe que las primeras computadoras utilizaban circuitos electrónicos para realizar operaciones tales como la multiplicación o la división. ¿Y en qué se diferencia esta computadora a la que refiere usted? Mi computadora sustituyó esos circuitos por programas almacenados en la máquina que realizaban esas operaciones. Una idea innovadora y mucho más económica. Por ejemplo, si se traslada esa idea a una computadora actual, se le traduce como software o aplicaciones en el caso de los teléfonos inteligentes.
Gracias a la variedad de softwares, se pueden realizar operaciones en una hoja de cálculo, reproducir videoclips, dibujar en programas de diseño, entre otras actividades que son gracias a muchos años de avances en la tecnología y la computación. Maestro Turing, el tiempo de la sesión es limitado. Sin embargo, se pudieron analizar sus hazañas y aportes matemáticos a la ciencia y a la computación, los cuales nos dejan asombrados. Le agradecemos su tiempo y sus valiosas aportaciones. Es usted una persona ejemplar. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Esperamos que hayan disfrutado de la entrevista tanto como nosotros. En el trabajo de Alan Turing se observan las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. En su libro de texto de matemáticas de tercer grado se encuentran diversos problemas para ampliar su conocimiento sobre el uso del software de una computadora. Asimismo, en sus clases de historia pueden discutir la sesión con sus maestras, maestros o compañeros, guardando una sana distancia. Alumnas y alumnos, es así como termina la sesión. Soy el maestro Alberto Lange. Y yo, Leslie Mendívil. Fue un gusto disfrutar de la entrevista y seguir aprendiendo juntos en Aprende en Casa. Maestro, ¿y ahora a quién le llamamos? Creo que tengo el número de Einstein. ¿En serio? Claro que sí, yo soy muy pues influyente. Vamos a ver la videollamada. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.